Al tratar de Valentin de Boulogne ya tuvimos ocasión de acercarnos, de conocer a la curiosa bandada de los Bentvogels, eso, la bandada de pájaros, o la bandada de pintores, Schildersband, que muy acaso, muy fortuitamente, tenían un colega, llegaron a tener un colega francés como Valentin de Boulogne, porque era una cofradía libre y antiacadémica de holandeses y flamencos. En la entrada dedicada a Valentin de Boulogne, pues ya daba esta referencia bastante manejable en Wikipedia en francés, donde hay un cuadro de estos pájaros. Y entre ellos está Peter van Laar, que estoy buscándolo, sí, tiene que aparecer. Van Laar, aquí está, sí, Van Laar. Voy a quitar el sonido. Peter van Laar, vienen las fechas de su nacimiento y muerte, viene su procedencia y viene la fuente que nos dice que fue efectivamente un pájaro de la bandada. La fuente viene abreviada como RKD y por lo tanto se refiere a Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie pour l'ajout de quelques noms. Perdón, esto es que lo estoy leyendo en francés. No, viene de la Oficina Real de Documentación Histórica. Eso quiere decir, esto es bastante preocupante, porque eso quiere decir que no se habla de él en Houbraken, o no se habla de su pertenencia a la bandada de pájaros en Houbraken, que es la fuente para la inmensa mayoría, para casi todo el resto de los pájaros, de esta bandada de pájaros o esta bandada de pintores. Pero bueno, sí sabemos que perteneció a la bandada de pájaros, pero lo más destacable de su persona es que creó su propio grupo, su propia bandada, su propio círculo, también antiacadémico, también muy libre, como era esta bandada de pájaros. Y además, cosa paradójica, también perteneció a la Academia de San Luca, que en teoría era la antítesis de la bandada de pájaros, y debería serlo también de los Bambo Chanti. Pero nada tiene esto de sorprendente, porque ya hablaba también y lo comparaba con el caso de los pájaros errantes, a los que pertenecía o estaba vinculado el artista Fidus. El artista Fidus era como un pre-hippie, casi nudista, naturista, y al final se hizo nazi e hizo retratos de Hitler. Es algo perfectamente consecuente, esta destrucción del orden establecido, que al final acaba siendo aprovechado por otro tipo de orden. Van Laar era antisistema, por así decirlo, pero eso no le impidió crear su propio sistema, que era el grupo de los Bambo Chanti, como antes habían existido los pájaros, pues de él salen los Bambo Chanti, porque es casi un culto a la personalidad. A él lo llaman bambocho, que significa fantoche, por lo mal hecho que estaba él, no por lo mal hechos que estaban sus cuadros. Así que esto toma nombre no ya de una metáfora, sino de una persona, de un artista concreto, que es Van Laar, que es el señor que aparece en la portada. Esto es un autorretrato, esta es una de sus obras más famosas, una escena de magia, una escena mágica. Es perfectamente consecuente que quien destruye el sistema al final o acabe creando uno propio o acabe absorbido por el sistema. Fueron las dos cosas que le pasaron a Van Laar, porque por un lado perteneció a la academia y por el otro sí creó su propio sistema, aunque tenía que ser un hombre de muchas contradicciones. Tengo aquí, voy a recomendar como introducciones tanto a los Bambo Chanti como a Van Laar dos artículos
de Wikipedia. Para los Bambochanti recomiendo el artículo en inglés, que tiene las dos citas precisas, exactas y necesarias, las más adecuadas para presentar con pocas palabras quiénes eran. Una cita de Giovanni Battista Passeri, que además dan en italiano. Giovanni Battista Passeri nació en 1610, o eso se cree más o menos, y murió en 1679. Y dice: era singular en el representar, bueno, dice a propósito de Bamboccio, pero de los Bambochanti en general, era singular en el representar la verdad seca y pura en su esencia, que sus cuadros parecían una ventana abierta por la cual se vieran aquellos acontecimientos, los acontecimientos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Dice, era singular nel representar la verità schietta e pura nel ser suo, che i suoi quadri parevano una finestra aperta per la quale fossero veduti quelli suoi successi, esos eventos, esos sucesos, sin ninguna diferencia ni alteración. Para Giovanni Battista Passeri, la obra de Bamboccio y de sus seguidores es como una ventana abierta a la realidad que la muestra tal cual, como el diablo cojuelo levantando los tejados de Madrid en la obra de Vélez de Guevara. Y la otra cita, repetidísima, pero no siempre bien interpretada, procede de la sátira de la pintura de Salvator Rosa. Es un verso que se repite mucho a propósito de los Bambochanti, a propósito de quienes compran sus escenas. Quel que aboriscon vivo aman dipinto. Aquellos que aborrecen lo vivo lo compran pintado, es decir, los nobles, incluso los virreyes, los duques, que compran estas escenas de gente vulgar, de gente que en último término toman su esencia, toman su raíz del arte de Peter Bruegel el Viejo. Al final, además, al presentar a Bruegel lo hice patriarca de toda la pintura holandesa y flamenca que vendría después, y es que realmente es así. Estos Bambochanti son fundamentalmente bruegelianos. Aman esas escenas populares que amaba Bruegel, aunque un poco mezcladas con un poco más mezcladas con ambientes sin duda, sí, ciertamente más insanos, procedentes de Caravaggio, las tabernas, las gitanas, etc. Todos esos ambientes que, en teoría, según Salvator Rosa, deberían ser aborrecidos o son aborrecidos por los ricos, los nobles, pero sin embargo, asombrosamente la pintura hace que amen tener esas escenas vulgares e incluso de lampa y bastante turbias en sus casas y las paguen a un precio excelente. Esto es lo que sacamos, bueno, y además bibliografía, etcétera, de la Wikipedia en inglés. De la Wikipedia en inglés, por supuesto, vienen las monografías sobre Bamboccio y los Bambochanti, de Giuliano Briganti, de 1983, está traducido al inglés. The Bambochanti, The Painters of Everyday. Vamos, sí, los autores que han tratado a los Bambochanti son Giuliano Briganti, Hugh Brigstock, Francis Haskell. Bueno, en realidad nos dan monografías además sobre Bambochanti concretos. Así que como estamos tratando del fundador de la escuela del Bamboccio, vamos directamente a la que yo creo que es la mejor presentación, más escueta y más contundente y llena de datos que podemos encontrar para tener un primer contacto, que es la Wikipedia en italiano. La Wikipedia en italiano tiene un artículo sobre Peter van Leer, dicho el Bamboccio, alias el Bamboccio, que nació en Haarlem en 1599, más o menos, y que murió en Haarlem en 1675. A diferencia de otros pintores, él sí volvió a su patria. Y la biografía que nos dan, complementada luego con algunos enlaces, es bastante escueta, y los enlaces, los artículos enciclopédicos italianos que nos da también son escuetos, pero precisos.
Eso es lo que nos importa. Ir a lo que necesitamos, no a florituras, lo cual es raro tratándose de un texto italiano, porque yo he visto alguna traducción en los manuales Hoepli, de manuales de métrica alemanes, donde estaban aumentados con retórica, con mucha retórica italiana, que era pura faramalla que no hacía ninguna falta. Bueno, pues este artículo es muy escueto y va al grano. Bamboccio era el sobrenombre que le dieron en Roma, quizá por su rostro redondo, coloradote, por la frecuentación de las hosterías. Fue reconocido como el primero en iniciar una tendencia pictórica que daba relieve a los episodios de la vida real. Sus secuaces, por su apodo, fueron llamados Bamboccianti. Sus obras, caracterizadas por ser de pequeñas dimensiones y de espíritu anecdótico, se llamaban bambocciate. Una bambochada es una obra propia del bamboccio y al final constituye un género muy apreciado por los ricos, como dice Salvatore Rosa en su sátira de la pintura, por los ricos que odiarían ver estas cosas al vivo, pero las aman pintadas. O quizá precisamente les gusta tener esa representación y hacerse dueños de esas situaciones precisamente porque las detestan en el vivo. Ya he dicho muchas veces que a veces el arte se apropia de lo que se teme, se detesta o nos inspira asco. El caso más fácil de traer sobre la mesa es el de Dalí, que tenía pánico a los saltamontes y que pinta frecuente en todo momento saltamontes. Llena sus cuadros de saltamontes a los que tiene pánico. Sus obras, vale, sí. El autor, partiendo de modelos caravaggescos, es decir, sí, en último término está la genética, está la maestría siempre presente de Peter Bruegel el Viejo, pero como modelo más reciente, como modelo más próximo, está Caravaggio. El autor, partiendo de modelos caravaggescos, creó obras caracterizadas por un realismo narrativo y bocetístico, sí, se podría decir. Su seguidor más notable fue Michelangelo Cerquozzi. Vuelto a Holanda, después de una estancia en Ámsterdam, se retiró en Haarlem. En 1675 se quitó la vida tirándose a un pozo. Ahí acaban esas contradicciones del antisistema que pertenece en el sistema. Al final se acaba tirando a un pozo por razones que no creo que existan. Ya hemos visto que Houbraken no habla de su presencia en la bandada de pájaros. Parece ser que su biografía, es más o menos escueta, mucho más rica que la de otros pintores, eso sí, pero tampoco va muy allá. He enarbolado esta monografía y Bamboccianti, Niederländische Malerrebellen in Rom des Barock, los bambocciantes, pintores rebeldes holandeses en la Roma del Barroco. Que por cierto no sé por qué está en alemán, porque es de la editorial Electa y hasta donde yo sé la editorial Electa es italiana. Me parece que tiene que ser una especie de artimaña comercial para venderlo como catálogo de una exposición. Entiendo que esto procede de una muestra, de una exposición en el Museo Wallraf Richartz de Colonia, de la ciudad de Colonia, el Museo Municipal de Colonia, en 1991, y luego también lo llevaron a Utrecht en 1992. Entonces esta es la razón, este es el sentido, esta es la razón por la que Electa, editorial de Milán, publica un libro en alemán, porque lo publica en colaboración con los museos de la ciudad de Colonia y también con los editores Le Monde, asociados, Le Monde asociados. Pues aquí tenemos, lamentablemente otra vez, es una monografía que no va autor por autor, salvo en el catálogo,
en el catálogo final, claro, se estudian autores por autores, sino que esto consta de monografías generales. Encabeza los estudios Giuliano Briganti, que ya hemos visto que es uno de los expertos en Bambochanti, su Neueren Bambochanti Forschung, sobre las nuevas investigaciones bambochantes, sobre las nuevas investigaciones acerca de los bambochantes, y luego hay artículos de Levine, el arte de los bambochanti, temas, fuentes y significado, Eckhard May, Bambochanti, Bambochaden, o sea, bambochadas, bambochantes, bambochadas, y los holandeses en la literatura de arte o en la literatura artística. Todos los caminos conducen a Roma, de Jos de Meyer. De Anke Rep Eckert tenemos comienzo y desarrollo de la pintura italiana en el primer tercio del siglo XVII. De Laura Laureati tenemos el influjo de las bambochadas en la pintura italiana de los siglos XVII y XVIII. De Anne-Charlotte Stellan-Stief tenemos sobre la gráfica y los dibujos de los bambochantes, una parte muy interesante porque esto los dibujos y los grabados suelen olvidarse, pero ya vemos que son estudios generales. Por último, un catálogo y un catálogo también de una bibliografía. Curioso, catálogo es catálogo, pero Verzeichnis también, o sea, pero es Literaturverzeichnis, una bibliografía. Leitgeber, Abbildungsnachweis, y bueno, está bien esta monografía, sobre todo porque es de las pocas, además trata el contexto, trata las cosas que veían los bambochantes para inspirarse y generar su obra, pero hay muchas ilustraciones en blanco y negro. Las del catálogo al final sí que vienen en color. Está bien tener una monografía sobre un grupo, pero hay que reconocer que para la mayoría de las pinturas que nos interesan, o para las que más nos interesan al final, es mejor consultar internet. De hecho, en el artículo sobre Peter van Leer de Wikipedia en italiano, hay un enlace al cuadro Autorretrato con escena mágica, Autorretrato con escena mágica, Pincho, que además solo tiene un artículo en las Wikipedias española, pero es una traducción de la italiana y ucraniana, curiosamente. Bueno, pues aquí hay un análisis completísimo de esta escena de magia, mientras que en este catálogo, en este libro, en esta monografía, el análisis es bastante pobre porque casi se limita, bueno, por supuesto da los datos materiales, inquiere en qué fecha ha podido ser pintado, muy bien, pero al final viene a ser arte para ciegos porque nos dice lo que pone la partitura. Ya lo sabemos, o sea, sabemos leer, tampoco hace falta. En cambio, en el artículo en Wikipedia hay un análisis riquísimo, un poco peligroso porque hace suposiciones quizá demasiado aventuradas, pero sí que relaciona la obra con los textos y las imágenes adecuadas. Me refiero, hay algo que no me que me ha llamado la atención en la descripción de la escena, que habla de, vamos a ver si voy a buscar la palabra. Bueno, lo compara con el Fausto con una escena de Roland van Leer, el mismo apellido, pero es otro pintor. Roland van Leer es una escena mágica. No es una escena mágica, es una escena de esta gente, de la bandada de los pintores en la hostería, pintado en 1626 y está en el Museo de Roma, una obra interesantísima de la que yo me entero ahora que existe. Está muy bien, y sinceramente tampoco sabía que existía Roland van Leer. Bueno, está en el Museo de Roma. Museo de Roma, en el Palacio Braschi. El Museo de Roma, o sea, se llama así Museo de Roma, pero eso no nos vale, porque ¿qué son los museos capitalinos? No, el Palacio Braschi.
Bueno, lo compara con Fausto, etcétera. Ah, sí, estaba buscando la palabra que no me acaba de... dice que lo describe así, descripción, o sea, pintura para ciegos. Van Laer se ha autorretratado sentado en una... Caramba, si por una vez que puedo enseñar el cuadro. Van Laer se ha autorretratado sentado a una mesa que está repleta de objetos dispares. Está de objetos dispares que solían ser usados por los nigromantes. La ya citada calavera, ya hablan antes de la calavera, pero era algo común en las vanidades y desde luego por el tono, por el claroscuro, y esto podría ser una vanidad perfectamente, podría ser el sueño del caballero de Pereda, pero todo tiene un valor mágico que ahora, o siempre se le ha dado un valor mágico que ahora se explica. Un vaso donde hay un líquido rosáceo que puede ser sangre, no nos pongamos a imaginar, puede ser sangre o ingrediente de un experimento alquimístico, sí, ya como en arqueología china. Sí, esto es una cesta que podría servir para llevar fruta o momias de niños. No inventemos. Tiene un líquido rojo, pues será vino, digo yo, será... Ah, no, claro, porque no es donde habitualmente se bebe, es una taza. Claro, bueno, pues yo qué sé, será chocolate. No nos emocionemos con las interpretaciones mágicas. Aunque este artículo nos da desde luego obras para comparar que no conoce cualquiera. Un cuchillo ritual. Ah, ya estamos. Un cuchillo ritual. Bueno, podría ser sencillamente un cuchillo, pero bueno, lo identifican con un atame. Y claro, esto es una palabra que es bastante reciente, aunque tiene formas más antiguas. Que, vamos, el objeto sí puede ser identificado como un cuchillo ritual, pero no con el nombre atame o atame, que es más reciente. Que por cierto, Idris Shah, el gran divulgador del sufismo, intentó dar una etimología árabe. Pero la palabra no es lo que nos importa, aunque aquí puede servir de despiste, porque claro, es una palabra reciente, de uso reciente para una obra donde todavía no se usaba. Pero sí que existían los cuchillos rituales, así que sí que puede ser. Un vaso que tiene dentro insectos negros. ¿El vaso? ¿Dónde está el vaso? Sí, claro, si fuera vino estaría en el vaso, pero el vaso está vacío y lo que hay son unos insectos negros que, bueno, no los identifican. Y después una vela, a ver, no la veo. Ah, sí, bueno, una vela no, un candil, una candela, decía, bueno, pues eso, un candil, un libro con misteriosos símbolos esotéricos, bueno, un triángulo, puede ser de geometría, como un corazón traspasado y un pentáculo. Ah, bueno, sí, perdón, que no son triángulos, sí, eso es un corazón traspasado y efectivamente un pentáculo, o sea, sí, es claramente una escena de magia. Un pentáculo, la estrella de 5 puntas, etcétera. Bien, sí, bien. Vamos a ver. Y todavía, y aún más, unas semillas que pueden aludir a la parábola evangélica de la cizaña y por lo tanto a la acción del diablo, porque claro, quien siembra la cizaña es el diablo, aunque esto me recuerda a las interpretaciones que se han intentado dar al pepino, que saca muchas veces Carlo Crivelli y lo intentan relacionar con el libro de Job y con alguna otra cosa que en realidad no... las semillas del pepino que se ponen como símil de la generación vastísima del padre Abraham. No me parece bien traída la explicación del pepino en Carlo Crivelli, y tampoco me acaba de convencer esto de la cizaña, aunque desde luego es mucho más convincente que lo del pepino. Por cierto, hay más bichos. Cerca del canon hay una especie de araña, yo diría que es un arácnido. A ver, no, creo que tiene 6 patas, es una especie de escarabajo regordete. Bien, el canon es importante, hay un canon a tres voces abajo que dice
Il diavolo non burla, el diablo no se burla, que es algo que aparece también en el Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. Debajo del pentagrama hay una araña gorda, es una araña parece ser, pero a mí me ha parecido que tiene seis patas. Hay una araña gorda, verosímilmente una tarántula. Insecto, mal, una araña, una tarántula no es un insecto, es un arácnido. Los insectos tienen 6 patas y los arácnidos 8. Quizá al no saber esto han dicho que es una tarántula. Yo creo que tiene 6. Y entonces todo esto de que es un insecto al que se le atribuían valencias demoníacas, pues no funcionaría. Una tarántula además yo creo que sería más grande y con las patas más distanciadas. Yo creo que es un... Pero bueno, no estamos haciendo notar lo más importante en esa especie de Troni ampliado. De Troni como... Pues claro, el iniciador de los Tronis, aunque sea en estudios de más, es Bruegel. En Italia, Leonardo, por supuesto. En los Países Bajos, Bruegel. No estamos notando lo más destacable del cuadro, que son las garras demoníacas que están haciendo al autor tener esta actitud, estas garras que asoman desde la... Bueno, como vemos, esto es un cuadro muy difícil de interpretar y hay cosas que ni siquiera en un ensayo más reciente que el análisis que aparece en esta monografía, que ya digo que es muy breve y muy escaso y más basado en cuestiones cronológicas. Ni siquiera este ensayo, que se apoya en fuentes de, pues vamos a ver, esto de la araña lo saca de un artículo del año 2005 de Mario Giuseppe Genesi per una decodifica dei dettagli magico-musicali nella scena magica con autorritratto di Peter Bodin van Leer. ¿Bodin? Esto de Bodin no lo había visto. ¿Bodin? Bueno, aquí no se dice nada de Bodin. Qué curioso. Me pilla... Bueno, en fin, pero que el artículo, como siempre, tiene más hipótesis que certezas. Bodin. Bueno, que... no lo sé. Yo lo voy a llamar Peter van Leer. Y además me ha sorprendido Roeland van Leer. No sé si era familia suya o no. Voy a buscarlo. Roeland van Leer. En todo caso, hay mucho trabajo aquí de interpretación y tampoco uno puede creer en certezas absolutas. Roeland van Leer. A ver si es familia o algo. Vamos a ver. Es de Haarlem, como Peter van Leer. Nació en 1598. De él sí habla Houbraken, con más extensión. Roeland van Leer nació en Haarlem y, de acuerdo con Houbraken, estoy leyendo la Wikipedia en inglés, que es la única que habla de él. La italiana no habla de él, a pesar de aportar para el estudio de este cuadro, una obra de Roeland van Leer. Sí, es hermano de Peter van Leer. Primera noticia. Y ya vemos que solo hay una... Vaya, pues... y además... tenía otro hermano que era Nicolás, que seguramente también era pintor. Viajó a Roma y luego a Génova, y él murió en... no lo pone. Y Nicolás van Leer... Bodingius, claro. Parece ser que el que usaba el nombre de Bodingius era solo Nicolás, no Peter. Pero supongo que formaba parte del apellido y por eso lo usan. Era Nicolás Bodingius o Nicolás Bodin van Leer o Bodin van Leer. Vale, pues sí, lo podemos ampliar a Bodin, pero es que en realidad solo lo usaba uno de los 3 hermanos. No sé si él cuenta como bambochante. Me pilla desde luego, no sé si se hablará de él. Aquí está la bibliografía, pero estoy buscando un índice de nombres y cada vez queda menos tiempo de grabación. Bueno, si es preciso ya hablaré de los hermanos de Peter van Leer, pero ha de quedar claro que Bambocho, lo que es Bambocho es Peter, y el padre de los Bambochanti es Peter van Leer. Bueno,
Como siempre, los autores se enredan unos con otros como las cerezas y uno presenta a un pintor y tiene que presentar a 7 más, o a 2 más al menos en el caso de sus hermanos. Pero las